Y en este día especial recibimos al señor Guillermo Jeremía. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola Jorge, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy Demasiado bien. formalismo para presentarme. Muy bien. ¿Cómo? Eso de señor está de más. ¿Pero por qué? El señor está en el cielo, como decía un profesor mío en la universidad. Sí. Señor, una pregunta. El señor está en el cielo. ¿Cómo anda, Jorge? Saludo al país federal, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí Me alegro estamos, mucho. Disfrutando de la tarde, que está linda, agradable. Hermosa tarde. De Hermosa este día tarde. realmente especial. Veo que volvió a la corbata. canal... Entiendo que debe ser por la celebración, ¿no? Sí, pero todos los días tenemos corbata. No, yo lo he visto sin corbata algunos días aquí con nosotros, ¿o no? Una sola vez. ¿Vio? Una sola vez. Desde que comenzamos con Argentina Noticias, vine sin corbata. Se reveló. El viernes pasado. ¿O es la vestuarista? Es la vestuarista del canal la que le da ese outfit. No. El viernes pasado, pero si no, como norma, usamos corbata. Lo tenía presente. Tenía presente. Ay, aquí estamos, disfrutando de esta jornada y antes de escuchar lo suyo, que lo veo que está con todo preparado allí, sí. Le voy a robar unos minutitos. Lo que sea. ¿Sí? A ver, quiere saber la audiencia y quiero saber también yo, ¿cómo usted comenzó su trabajo aquí en Canal 13, nuestro canal madre? ¿Cómo o cuándo? O cuándo? Las dos cosas. ¿Cómo, cuándo, dónde? El siglo pasado. O sea, tengo que hablar del siglo pasado. Sí, pues, está bien, somos dos. En tiempos muy duros, difíciles económicamente hablando, entre diciembre del 88 y enero del 89, plena crisis energética, no sé si recuerda bueno, crisis económica, meses previos a la hiperinflación, a la salida de Alfonsín de la presidencia. Desde esa época estoy metido entre las cámaras de Canal 13, orgullosamente. Participando de este proyecto comunicacional y haciendo realidad la vocación de intentar hacer periodismo. ¿Y cuando llegaste qué fue lo primero que...? No, lo primero que hice fue aplicarme a la actividad del noticiero móvil en exteriores, sí, el desafío de fue... hecho, cuando te conocí ya estaba... De inmediato, sí, usted entró un par de años después. La verdad que no sé, no me acuerdo. No, se acuerda, chico, está muy joven, era chico, sí, efectivamente. Sí, rápidamente me incorporé al noticiero, que no se llamaba Telediario, sino que tenía otro nombre, se llama Telemundo, y empecé a desarrollar actividades allí. Cronista de exteriores. Hoy dije Telemundo y me corrigieron, me dijeron, no, era Tele 13. No, eso hay una equivocación, una confusión. Tele 13 fue la primera edición del mediodía que tuvo este canal del noticiero, que mientras Telemundo estaba a la noche, abrieron el Tele 13, pero pasó un tiempo para que eso ocurriera. Después se unificaron en el año 92 y fueron los dos telediarios. Telediario primera edición y Telediario segunda edición. Es cierto, con la compañera Marina Cacase hicimos un corto tramo del Tele 13 porque rápidamente volvió a cambiar de nombre y se llamó Telediario. El Tele 13 iba al mediodía. Cuando el Telemundo iba a la noche, efectivamente. Claro. Pero duró creo que 6 meses nada más. Lo chocamos enseguida. Bueno, Guillermo, seguramente habría cientos y cientos de momentos para recordar. Sí, pero por supuesto. Hemos seleccionado algún recuerdo. A ver si me reconozco. A ver, veamos. Comandante, está preparando su transición, comandante, para dejar el poder. Ya te pregunté quién te pagaba tu dinero. No, yo le estoy haciendo preguntas. Periodistas nada más. Son Bush y le pregunta por Posada Carriles, los crímenes que se cometieron. Yo soy argentino. Yo soy argentino, le quiero pegar sin él. Habría una persona que se ha evadido, estaría próxima aquí a la cárcel. Una fuga de internos. Uno de ellos quedó tendido en el piso mismo de la vereda de la unidad carcelaria. Uno llevó un revólver 38 y lo cargó ahí en mitad de cuadra.
Lo único que me dijeron a mí es que me quedara tranquila, que el pabellón donde estaba mi marido no había pasado nada. ¿Cómo se enteraron ustedes? Por la televisión. Por la televisión. En una ambulancia es retirado el cuerpo sin vida de quien es uno de los internos que intentó darse a la fuga. Bueno, del siglo pasado. Siglo pasado, Como dijo efectivamente. usted. Sí, claro, sí, del siglo pasado, por supuesto. Orgullosamente del siglo pasado. ¿También le habías hecho nota, entre otros, a Monzón? Sí, claro, una vez que fuimos a cubrir la previa de la reforma de la Constitución en el año 94 con el único representante constituyente de la ciudad de Río Cuarto que participó de esa reforma del año 94. Y en esa oportunidad estaba todavía preso Monzón, pero con esa modalidad de arresto que le permitía estar de lunes a viernes en un gimnasio de Santa Fe, y ahí lo entrevistamos. Sí, un lindo informe que hicimos porque conectamos una realidad de Río Cuarto con la historia de Monzón. El último que le ganó a Monzón, un boxeador que no es de Río Cuarto, pero que vivía en Río Cuarto, Pirincho Masi, y se cumplían 30 años de esa pelea, la última que perdió Monzón. Que fue con el puntano radicado en Río Cuarto, Pirincho Masi. Bueno. Y eso nos permitió, ese fue el santo y seña para que nos recibiera Monzón. Mira vos. Bueno, y veíamos que también lo hiciste enojar ahí a Fidel Castro. No, ahí hubo una confusión, en una caótica, eso fue la cumbre iberoamericana que se realizó en Córdoba, que estaban Chávez, Castro, Néstor Kirchner, bueno, y todos los presidentes de Iberoamérica. Y yo le hice una pregunta porque había muchas versiones respecto de el posible alejamiento del poder. Era el hombre fuerte de Cuba. Y no sé si fue premonitorio el sentido de la pregunta. 6 meses después, efectivamente, Fidel, aquejado por sus problemas de salud, deja el poder, ¿no? Lo deposita en su hermano Raúl. Y ahí me confunde con un cronista de un canal de Miami financiado por la estructura opositora de los cubanos que se fueron de Cuba a Miami, y me confunde con él. Cree que yo le hago esa pregunta porque soy... ¿Y a ti quién te paga? Me dijo. Sí, efectivamente. Todavía me lo pregunto, pero, pero no, me confundió con otro colega que estaba ahí en ese meeting, en ese encuentro. Eso fue caótico, esa reunión, pero pudimos hacerle una pregunta a Fidel. Lo llevamos con mucho orgullo en nuestro recorrido periodístico. Bien. Bueno, Guillermo, podríamos seguir hablando durante horas, ¿no? Acerca de lo que ha sido tu trabajo y bueno, todas las coberturas y todo lo que has desarrollado a lo largo de todos estos años. Pero nos vamos a ocupar ahora de lo que nos traes preparado, de lo que tenés preparado para hoy. Con todo gusto, Jorge. Hemos hablado días pasados respecto de que el modelo de Javier Milei, pronosticado por todos los ámbitos de análisis de la economía, bueno, hemos hablado del Fondo Monetario Internacional, de la CELAC, hemos hablado de CEPAL, que es el organismo para Latinoamérica de las Naciones Unidas, también del Banco Mundial. Todos describen un horizonte de retroceso de la economía argentina, que va a ser el único país que lo haga en este año 2024. No hace mucho tiempo el Banco Mundial publicó un informe sobre la Argentina porque no se explican las razones, los fundamentos de por qué la economía argentina cae cíclicamente en los mismos problemas e inconvenientes. Tiene un periodo de crecimiento que generalmente es por décadas. Crece y vuelve a caer en la depresión, crece y vuelve a caer en la depresión, siendo que Argentina tiene, primero, riquezas naturales por explotar, un suelo fértil, producto de gran cantidad de alimentos, carne, cereales, para los propios y para el mundo, y además una fuerza laboral que tiene una capacitación, una media educativa por encima del promedio de Latinoamérica. No obstante, Argentina creció en un periodo de tiempo la mitad de lo que creció el resto de los países de Latinoamérica. Según el informe, el Producto Bruto Interno de la Argentina
creció en promedio, ya vamos a ver la ventana de tiempo, un 1,8%, muy debajo del promedio regional anual, que fue del 3,2%. Voy a empezar por este dato que da el Banco Mundial, Jorge, en donde se evalúa el ingreso por habitante en Argentina en comparación con las economías desarrolladas. Es decir, el PBI, el Producto Bruto Interno de la Argentina, si lo comparamos con la Argentina, cómo fue decreciendo. El primer corte, la comparación viene desde antes de 1960, pero para no irnos tan lejos en el tiempo, porque no se van a acordar, claro. Usted ni siquiera había nacido. No. Nos vamos a posicionar en la historia más reciente, en el año 1974. El Producto Bruto Interno de la Argentina por habitante era un 61,1%, un 62% promedio de las economías desarrolladas. Es decir, que si países como, voy a poner algunos ejemplos, Estados Unidos, Australia y Alemania, tenían un 100% de desarrollo, el PBI de Argentina del 74 estaba en el 62%. Bien. De ahí, desde el año 74 en adelante, años de mucha inestabilidad política y de profunda recesión económica, la cosa fue cambiando, pero para peor. Desde esa referencia del 74, estos son datos oficiales del Banco Mundial usando los datos del Madison Project y del Board de conferencistas que analizan las economías mundiales. Vamos al año 76, 2 años después, 1976, golpe de Estado, comienzo de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Todos concurrieron en esa situación. 2 años después, ese 62% de proporcionalidad, si vemos la pantalla plena, ya retrocedió al 57,7%. Es decir, que el desarrollo en el Producto Bruto Interno de la Argentina en comparación con los países desarrollados estaba cerca de la mitad. Vino la dictadura, 7 años de dictadura, cambio de modelo económico, apertura de la economía, industricidio, apertura de todos los mercados, concentración de la riqueza en unas pocas manos. ¿Qué pasó con esa proporción? Vamos al salto hacia el año 1983, cuando recuperamos la democracia, hace 41 años atrás. Veamos la próxima placa, por favor, ahí la tenemos. En 1983, de ese 57% del PBI en relación con los países desarrollados, caímos a un 48,6%. Es decir, que la dictadura militar nos hizo retroceder en promedio 10 puntos del PBI respecto de los países desarrollados. La dictadura militar no solo fue un latrocinio de una generación, un verdadero genocidio en la República Argentina con 30.000 desaparecidos, sino también que fue un crack económico, destruyó la economía, la industria y nos hizo retroceder en promedio 10 puntos respecto de los países desarrollados. ¿Cómo olvidarnos de Martínez de Oz? Martínez de Oz y todo lo que vino después, ¿no? Cavallo, no nos olvidemos, son los mismos, algunos actores son los mismos que hoy están presentes, Jorge. ¿Qué pasó después? 1983, recién comentábamos, crisis del 88, 89, hiperinflación, llegó la convertibilidad, en la que hoy hay gente que elogia aquel tiempo. Convertibilidad que comenzó en 1991, duró 11 años, porque terminó en el año 2002. El gobierno de Menem terminó en el 99, pero la convertibilidad siguió en el 99, 2000, 2001 y terminó en el 2002, cuando implosionó el país social y económicamente. Vamos otra vez al número que compara el Banco Mundial. En el 2002, el PBI por habitante en Argentina, comparado con el ingreso promedio de las economías desarrolladas, llegó a un 32,3%. 32%. Recuerdan, por si perdieron de vista el dato del 74, en el 74 era el 62%. 61,9, sí. Sí, del 74 en el 61,9 al 2002, 32,3. El menemismo se llevó una participación del PBI
del PBI, pasamos del 57,7 al 48,6 del comienzo de la democracia y del 48,6 al 32,2. Es decir, retrocedimos 16 puntos más. 10 puntos retrocedimos con la dictadura. Alfonsinismo más menemismo, 16 puntos más. ¿Qué pasó después? Llegó el kirchnerismo y volvimos a recuperar parte de lo perdido. En el año 2011 fue la última referencia de crecimiento sostenido en el tiempo de la Argentina. Y el PBI por habitante en el año 2012 fue un 46,6 del ingreso promedio de las economías regionales, muy lejano de aquel 62 que estábamos en el 74. Pasamos al 46 en un buen año 2011 porque fue año de crecimiento. Los datos que tiene el Banco Mundial llegan hasta el año 2022. No incluye todavía el análisis del 2020, que fue el año de la pandemia, y el 2021. ¿Por qué no nos incluyen? Bueno, porque esos 2 años, 2020 y 2021, creció mucho la Argentina en términos del PBI. Lo que pasa es que había caído al subsuelo. Recordemos que el PBI de Argentina retrocedió un 9% en el año de la pandemia y después se recuperó un 8%. Es decir, que no hubo crecimiento real, porque perdimos 9 y recuperamos 8 y seguimos perdiendo 1. Argentina tiene algo que es muy difícil de explicar, ni siquiera lo explica el Banco Mundial. Las condiciones son, por ejemplo, Argentina tiene los segundos yacimientos de litio del mundo, la segunda reserva de gas y las cuartas reservas de petróleo del mundo. Y sin embargo, cíclicamente se repiten los inconvenientes. Es decir, que el problema está en nosotros, no es en la falta de recursos, en los gobernantes, en los modelos económicos, pero aquí pasamos por todos los modelos económicos y todos, por acción de uno y porque no logramos un consenso mínimo de ponernos de acuerdo de políticas básicas que nos permitan salir con continuidad en desarrollo hacia el futuro, vamos avanzando y retrocediendo constantemente. Para finalizar, Jorge, comparado con otros países del mundo, 1950-2023 es la referencia que da el Banco Mundial. Argentina es el país que más años ha pasado en recesión económica, entre 1950 y 2023. De esos 73 años, Argentina los vivió 25 en recesión económica. Venezuela 20, Uruguay 14, Chile 11 y México 9, para tomar las referencias de las principales economías de Latinoamérica. La mayoría de los países, o todos los países de Latinoamérica, tuvieron una mejor continuidad en el crecimiento que la que tuvo Argentina, que tuvo un acumulado de 25 años de recesión. Bueno, este año sumaremos el año 26, porque está pronosticado que tendremos un retroceso de nuestro PBI del 3,5%. ¿A dónde irá a parar esa proporcionalidad que explica el Banco Mundial comparado con las economías desarrolladas después de este año? Tendremos que esperar el próximo informe del Banco Mundial, Jorge. Bien, aunque ya es posible imaginar, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sí, claro, por supuesto. Hay algo en la Argentina que teniendo los recursos, teniendo el territorio, teniendo la media educativa por encima del promedio de todo Latinoamérica, nos va como nos va. Y hoy, fíjate vos, sorprendente y alarmante lo que se conoció de la UCA con la cantidad impresionante. Un 63% de niños y adolescentes en la Argentina bajo la línea de pobreza. Tremendo, terrible. En un país riquísimo. Y que uno no termina de entender. Hay que decir que hay culpas concurrentes, las propias y las ajenas. No hemos sabido, no hemos podido, no hemos querido cuidar lo nuestro y nos han venido a expoliar históricamente. Esta es una etapa en donde se están llevando nuevamente todo de la Argentina, lamentablemente. Guillermo, bueno, ha sido un placer. Primero, compartir los recuerdos y segundo, escucharte con la columna como cada día. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños a todos los compañeros
del canal en estas 6 décadas. Yo tengo que decir que acá me pasó lo mejor que me pasó en la vida. Encontré a la persona que me mejoró mis días dándome 2 hijas. Qué lindo realmente. Bueno. Se ríen, celebran nuestros compañeros. Claro. Probablemente ustedes no lo escuchen, pero bueno, siempre celebrando y eso es bueno realmente. Bueno, Guillermo, gracias, muy amable. Mañana nos reencontramos nuevamente para cerrar la semana. Efectivamente. Hasta mañana. Así son que las ande cosas. bien. Chau.